El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando el pistolero, endurecido por las cicatrices de un pasado silencioso y un código moral inquebrantable, observó con mirada penetrante la figura frágil de la mujer apache atada a la horca. La multitud engullía el frío aire de la aldea fronteriza, pero él únicamente veía en aquellos ojos que imploraban justicia una llama de vida que debía salvar, aunque eso significara apostar su existencia contra la ley inflexible y los prejuicios eternos. El pueblo yacía como una herida seca y polvorienta, derecha en el borde del desierto interminable, donde el viento arrastraba voces ahogadas y el sol castigaba con su furia. Las casas de madera agrietada, los carteles de Se Busca, mostrando rostros borrados por el tiempo, y el crujido distante de las ruedas de un carretero solitario terminaban de cerrar ese cuadro áspero donde la condena flotaba pesada en el aire. La noche anterior aún resonaba en su memoria, un espacio tenso donde el frío no era solo del clima, sino de las miradas que juzgaban sin piedad. El pistolero sentía ese nudo en la garganta, una carga que lo hundía en el abismo de su soledad autoimpuesta. La dureza en su semblante escondía un corazón quemado por pérdidas y decisiones imposibles. Frente a la mujer apache, percibía la mezcla punzante de coraje y miedo. Ella, con las cicatrices invisibles de una sentencia injusta estampada en cada gesto, mantenía una dignidad silenciosa que desafiaba la fatalidad. Su alma era un palacio frágil construido sobre la injusticia, y quizás eso era lo que despertaba la chispa de humanidad que se negaba a apagar. Habían acusado a la mujer apache de un crimen que las palabras exactas nunca lograron explicar del todo. Acusaciones moldeadas por el racismo y el temor, un juicio hecho para amedrentar y marcar la frontera con el sello del poder opresor. El pistolero comprendía que salvarla no era una cuestión de heroísmo, sino de justicia moral. Aun cuando el precio fuera la sangre o la perdición, decidió, impulsado por ese fuego interno, por la última pizca de redención que su alma buscaba, que intervendría antes que la cuerda desgarrara las esperanzas. En el silencio inquietante que precedía la ejecución, sus movimientos fueron medidas de un plan nacido en el filo de la desesperación. Miró a los ojos de la mujer, intentando descifrar sus temores y la sombra del abandono, mientras al mismo tiempo escuchaba el murmullo creciente de la patrulla que se acercaba desde el polvoriento camino. Entre susurros casi inaudibles se urgieron pactos mudos, la desconfianza de quien ha sido traicionada y el peso de quien arriesga todo para ofrecer una última oportunidad. Sus corazones latían con un ritmo que no cedía al miedo, pero sí a la incertidumbre. La noche engulló sus siluetas cuando comenzaron el fugaz escape. Cada sombra parecía cuestionar su derecho a vivir, a luchar contra un destino que solo reconocía vencedores y cadáveres. A cada paso, el sonido seco del suelo gomoso reverberaba en sus almas. A cada respiración, la sombra acerada de la muerte danzaba cerca. Entonces, como un rugido de tormenta inesperada, llegaron los hombres armados, figuras sombrías que partieron la calma y con ella cualquier respiro de esperanza. El aire se cargó de amenaza y urgencia. El momento decisivo se cernió como un cuchillo suspendido. El pistolero y la mujer apache se encontraron atrapados, dos almas al borde del abismo, enfrentando una ola insondable que podría hundirlos para siempre. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos cuentan que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que se revele el próximo sendero peligroso y ocurra una nueva vuelta inesperada,
Echa un vistazo rápido ahí abajo del video y asegúrate de que sigues inscrito en nuestra partida para no perder el hilo de la historia. No queremos que te pierdas ninguna de las voces que resuenan en este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El desierto se extendía ante ellos como un mar de sombras y silencios, implacable y vasto. El pistolero y la mujer apache avanzaban con cautela, cada paso hundido en la arena quemada por el sol que ya había pasado, dejando tras de sí huellas efímeras que el viento se apresuraba a borrar. La desconfianza erguía un muro invisible entre sus miradas, un peso ancestral que latía en cada gesto. El odio, herencia de heridas antiguas, se manifestaba en pequeños silencios y miradas esquivas, pero el destino los había arrojado juntos a esa huida desesperada. Ella rompió el silencio con una voz firme, rasgada por el esfuerzo, revelando fragmentos cuidadosamente medidos de un pasado que dolía tan profundo como las cicatrices invisibles en su piel. Habló de un pueblo que la juzgó sin escuchar, de una injusticia que no podía ni debía quedar impune, de un crimen que nunca cometió. Su relato brotaba con dolor contenido y una determinación que desafiaba la sentencia que pendía sobre ella. El pistolero la escuchó en silencio, reconociendo en sus palabras una sed de justicia que reflejaba la suya propia. Escoltado por sombras del pasado, él no buscaba redención banal. Era una necesidad, un rescate de sí mismo al ofrecer su mano en esa noche incierta. Contó, con voz ronca, de pérdidas propias, que tallaron el hombre que era, un hombre marcado por fantasmas y decisiones que le costaron tiempo y alma. En ese desierto, bajo estrellas que parecían ajenas, dos almas quebradas comenzaban a entrelazarse, forjando una alianza frágil teñida por el desespero y la esperanza. El sol ya desaparecido daba paso a una noche que se cerraba como una tumba de viento y tensión. Los pasos resonaban secos, distantes ecos que alertaban de peligros. Pero no solo la rudeza del terreno amenazaba su supervivencia. A lo lejos, un estrépito se fundía con murmullos ominosos, voces que no portaban promesas, sino plomo y sentencia. Un grupo de cazadores de recompensas emergió del crepúsculo, siluetas hostiles recortadas contra el cielo tornasolado. La luz de sus linternas destellaba con fiereza, lanzando destellos que parecían punzones sobre la arena. El pistolero apretó el gesto y tanteó la pistola oculta en su cinturón, mientras giraba el cuerpo con rapidez para proteger a la mujer apache de cualquier embestida. «Quédese cerca», susurró con un tono grave que no admitía réplica. La apache, firme aunque exhausta, asentía, sus ojos volcados en la oscuridad que los rodeaba, consciente de que en ese instante no solo huían de rendición, sino de muerte. La arena, que hasta entonces había sido su única compañía, estaba a punto de convertirse en campo de batalla. Mientras el grupo de cazadores se aproximaba, los metros se acortaban con alarmante velocidad. El espacio para la evasión se reducía. La mujer escupió al suelo con furia contenida, recordando cada injusticia. Cada noche despierta bajo la amenaza de la horca que ya había sentido en su nuca. En el rostro del pistolero apareció una sombra momentánea, más que de miedo, de cálculo frío. Sabía que desafiar a esos hombres significaba apostar no solo por su vida, sino por la última chispa de humanidad que le quedaba. El viento se levantó, mezclando polvo y voces lejanas, mientras ambos se refugiaban tras unas rocas erosionadas, invisibles a presión para sus perseguidores.
¿Quiénes son?, preguntó la mujer apache, escudriñando con suspicacia entre las siluetas lejanas. Mercenarios sin alma, cazadores de recompensas. No se detendrán hasta cobrarnos la cabeza, dijo él con voz mordida, repasando un plan trazado ya en su mente. Debemos moverse rápido. Este desierto no ofrece muchas opciones, pero el cañón al oeste nos dará cobertura. Sin tiempo para debate se incorporaron y comenzaron a desplazarse en silencio, con movimientos medidos, cognoscitivos del terreno como sus únicos aliados. Cada paso era un desafío contra el agotamiento, la desconfianza y el miedo que se filtraba como veneno. Sin embargo, en ese mismo terreno cruel, una tenue chispa de comprensión comenzó a prenderse. La mujer apache, con un suspiro profundo, confesó un secreto que llevaba guardado con celo. La razón detrás de su persecución era un objeto que portaba consigo, un símbolo de su pueblo, escondido en su vestimenta. No era un simple talismán, era la representación de una lucha por su gente, una verdad silenciada por aquellos que temían que saliera a la luz. La sentenciaron no por un delito común, sino para sofocar ese legado. El pistolero absorbió la revelación con una mezcla rara entre respeto y cautela. La supervivencia adquirió un matiz distinto. Ya no huían únicamente para salvar una vida, sino para proteger una historia, un testimonio peligroso. La urgencia se tornaba cada vez más vital, haciéndolos avanzar a un ritmo frenético. El sonido difuso de remolinos de polvo indicó que los cazadores se acercaban, sin dar tregua ni espacio para errores. La noche parecía cerrarse en ellos, y el desierto, antes testigo mudo, estaba listo para ser escenario de un choque brutal. El pistolero miró a la mujer apache, sus ojos duros suavizados por un compromiso silencioso. En esa mirada convergían los miedos, las heridas y una determinación férrea que lo sostenía. No había más vuelta atrás. Entonces, en la penumbra, la figura de los cazadores se dibujaba con nitidez, y con ellos la amenaza que hacía temblar los huesos del desierto. El peligro era inminente. El cerco se cerraba, y la única salida residía en un instinto tan agudo como ineludible: luchar o morir. El cañón se desplegaba ante ellos, un laberinto de sombras y rocas quebradas donde el viento susurraba antiguos secretos. El pistolero, con el cuerpo tensado y la mirada fija, guió a la mujer apache entre los recodos menos transitados, sintiendo el pulso acelerarse a medida que los ecos de sus perseguidores se hacían más nítidos. El desierto, implacable, no perdonaba ni dejaba tregua. Allí, cada paso podía ser el último. Mientras avanzaban, el silencio entre ellos pesaba más que las palabras. La desconfianza, tejida por siglos de heridas y prejuicios, levantaba muros invisibles que apenas comenzaban a derrumbarse. Fue la mujer apache la que, con voz quebrada pero decidida, rompió esa barrera silenciosa. «Hay algo que debes saber», murmuró deteniéndose tras una roca para echar un vistazo a la lejanía. «Ese objeto que llevo no es un simple amuleto. Es el legado de mi pueblo, lo que todos temen que revele. Esa es la verdadera razón por la que me persiguen, no por el crimen que me imputaron injustamente». El pistolero frunció el ceño, las palabras resonando con el peso de una verdad más profunda. En el eco de su mente apareció la sombra de su propio pasado, cargada de secretos guardados y motivos ocultos. Ahora, aquella mujer no solo era alguien a quien salvar, sino un símbolo vivo de una lucha más grande y silenciada. Extirpados en la vastedad del cañón, se replegaron tras un saliente rocoso, justo cuando las figuras de los cazadores comenzaron a tomar forma en la distancia.
no eran simples hombres con armas, representaban la codicia y el miedo de quienes deseaban apagar cualquier destello de verdad para conservar su poder. «Son más de los que pensé», observó el pistolero, instintivo, palpando el frío metálico de la pistola oculta bajo su gabán. «Y mejor organizados. No solo vienen a buscarme a mí, ni a ti, sino a lo que llevas contigo». La mujer apache apretó el relicario contra su pecho, consciente de que aquel objeto podía cambiar el destino de todos en la frontera. Sin embargo, también sabía que esa revelación solo aumentaba el peligro que los acechaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo con voz tensa. «El cañón nos protege un rato, pero si la patrulla descubre el refugio, será el fin». El pistolero asintió en silencio, barajando opciones. Por más que huyeran, el cerco se estrechaba, y la amenaza era ahora palpable, casi tangible, como un aliento frío en el cuello. De repente, un crujido lejano hizo que se girasen con rapidez. Del sendero ascendente emergió una figura robusta, vestida con las marcas opacas de un soldado veterano. Sus ojos crueles y cansados se suavizaron al reconocer al pistolero. «No, esperaba encontrarlos aquí», gruñó el hombre. «Pero tampoco haré preguntas. Estoy aquí para ayudar». El alivio se coló en el pecho del pistolero, con la fuerza de un río desbordado. Años atrás, aquel ex soldado había sido uno de los pocos en el territorio que conocía cada recodo de la frontera, y su experiencia ahora era la única esperanza para sobrevivir al acecho. «Esto se ha puesto demasiado caliente», dijo el soldado, ensartando una escopeta vieja y gastada. «La patrulla está cerca, mejor preparada de lo que imaginamos». Juntos los tres se arrastraron más adentro del cañón, entre sombras y rocas que les ofrecían algo más que refugio, una breve tregua para tramar nuevas estrategias. El exsoldado compartió mapas dibujados con líneas torpes que señalaban rutas alternativas, cursos de agua ocultos y antiguas madrigueras que podían ofrecer ventaja. Mientras escuchaban, la mujer apache lanzaba miradas al objeto oculto bajo sus ropas, consciente de la frágil alianza que comenzaba a formarse. Por primera vez, no estaba sola en esa lucha, ni perseguida únicamente por silencios. Sin embargo, la certeza de que sus vidas pendían de un hilo no desaparecía. «No podemos permitir que esos hombres obtengan esto», dijo el pistolero señalando el relicario. «Si caen en sus manos, no solo nos matarán a nosotros. Ese símbolo vale más de lo que parecen entender». El exsoldado asintió, afilando la mirada al escuchar pasos y murmullos crecientes en la distancia. «No nos darán tiempo», murmuró. «Están casi aquí». A medida que la patrulla se acercaba, el aire dentro del cañón se volvió espeso, cargado de polvo y tensión contenida. El pistolero preparó sus armas, el disparo silencioso de la pistola, descansando en su mano como una promesa y una amenaza. Los minutos se colapsaban en segundos, y la realidad se filtraba con la dureza de una sentencia inexorable. La batalla que se aproximaba no solo definiría sus destinos, sino también el futuro de ese secreto salvaje que latía dentro de la mujer que había salvado. La mujer apache respiró hondo, los ojos ardiendo con una mezcla extraña de miedo y determinación, hacia la sombra borrosa que avanzaba en el umbral. La patrulla que los perseguía estaba mucho más cerca de lo que esperaban, y parecía estar mejor organizada. La noche se rompió en un estruendo abrupto. Voces guturales y el flash cruel de luces cortaron el frío espacio del cañón, invitando al caos que se avecinaba. Los perseguidores habían encontrado un escondite, y con ellos la tormenta de virulencia que arrastraban sus pasos. El pistolero se alzó detrás de una roca agrietada, con la mirada fija en las sombras que se movían entre las estrechas paredes de piedra. Su cuerpo, veterano de 1000 batallas,
Latía con una mezcla de tensión y concentración. A su lado, el exsoldado ajustó la escopeta, su respiración contenida como un arma preparada para descargar la tormenta. La mujer apache permanecía agazapada, envuelta en la incógnita del relicario oculto entre sus ropas. El aire denso vibraba con la amenaza, una tensión que ascendía como el polvo levantado por los primeros disparos. El silencio entre ellos se rompió por el crujido seco de la pólvora y el eco ensordecedor que devolvía el cañón. La emboscada estalló con furia. El pistolero disparó con precisión letal, una coreografía mortal que surgía de la desesperación y la urgencia. Sin embargo, la superioridad numérica obligaba a retroceder. Fragmentos de roca saltaron cuando la escopeta escupió fuego, arrojando hacia atrás a los atacantes, aunque sin evitarlos del todo. Entre el fragor, un grito desgarrador cortó el aire. La mujer apache fue aplastada bajo la embestida, manos violentas que la cogieron con fuerza y la arrastraron hacia la luz cruel que antes intentaban evitar. Sus ojos se encontraron con los del pistolero, un destello implorante, cargado de miedo y desafío. El corazón del pistolero se partió en ese instante, una grieta profunda que no podía ser ignorada. Pero la ira y el cálculo frenético se interpusieron a la desesperación inmediata. Debía decidir, lanzarse a salvarla y arriesgar la muerte instantánea, o tramar un plan que retornara la balanza. El exsoldado, herido en un brazo, gimió, sin perder la firmeza que le otorgaba la experiencia. No es momento de heroísmos precipitados. Si caemos todos, no servirá de nada, susurró con un amargo consejo. El pistolero apartó la vista, apretando los dientes. Sabía que el enemigo no buscaba solo justicia, sino el control de un poder oculto. La sentencia y la cacería habían sido facilitadas por corrupción, por manos sucias que temían que la verdad, el relicario, saliera a la luz. «Hay un fuego bajo esta tierra reseca», respondió con voz grave, «uno que se alimenta de miedo y codicia. No solo la quieren muerta, quieren borrar su voz, nuestra voz». Su mirada se clavó en la silueta que se alejaba con la mujer apache, encadenándola a un destino cruel y cercano. El silencio retornó, cargado de un peso insoportable. El pistolero no podía ignorar la urgencia de actuar, pero la razón y el temblor de la incertidumbre tejían un rincón oscuro en su alma. Para atraparla ahora, debía infiltrarse en el pueblo, ese nido de serpientes donde el poder corrupto se disfrazaba de ley y orden. Allí, entre jueces y alguaciles que tejían mentiras, podría hallar la manera de desmantelar la red que la condenaba. En ese territorio hostil, la frontera ya no era solo arena y roca. Era un escenario de traiciones, de conflictos raciales que envenenaban a hombres y mujeres sin que importara la justicia. El racismo latía en cada mirada, una sombra que cubría no solo a la mujer apache, sino a quienes se atrevían a desafiar el orden impuesto. El pistolero apretó la puño alrededor del cañón de su pistola, una decisión moral que desafiaba a la muerte. Sabía que el amanecer acercaba la horca inexorable, que el tiempo era poco para rescatarla y quebrar las cadenas de la corrupción. Sin embargo, la resignación no era opción. Con pasos firmes y mirada decidida, se adentró en la oscuridad del desfiladero que conducía al pueblo, convirtiéndose en sombra entre las sombras, en cazador de una verdad que necesitaba liberar. Al girar la última roca que protegía la salida del cañón, una brisa seca le llevó el olor a pólvora y mugre del pueblo corrupto. Allí donde los jueces vendían su justicia y los alguaciles cerraban los ojos a la verdad, comenzaría su misión más peligrosa. El destino de la mujer apache pendía de un hilo invisible, sostenido solo por la voluntad de aquel hombre endurecido, cuyo pasado manchado y un código inquebrantable
lo empujaban a una batalla más profunda que cualquier disparo. La horca esperaba, el pistolero también, y entre ellos la conspiración que podía cambiar para siempre la frontera. El tiempo se agotaba. El pistolero se internó en la sombra del pueblo, sabiendo que el rescate que debía preparar era la última ficha en un juego que le podía costar todo. El cielo comenzó a clarear con los primeros indicios del amanecer. La horca estaba cerca. El pueblo conservaba en sus entrañas el rumor sutil de traiciones vestidas con ropas de aliados, y el pistolero lo sentía como un frío que calaba hasta los huesos. Avanzó con pasos medidos entre callejones quebrados y sombras alargadas, donde las figuras que se cruzaban no eran siempre las que aparentaban ser. En la oscuridad, el brillo de unos ojos desconfiados lo observaba desde ventanales sucios, mientras en otros rincones manos apretaban puños y miradas furtivas anunciaban lealtades ocultas. Cada paso era una partida de ajedrez jugada con miedo y astucia. El pistolero escuchaba fragmentos de conversaciones, susurros venenosos que destapaban el odio y la corrupción incrustada en la jerarquía local. Los jueces y alguaciles, guardianes oficiales del orden, se mostraban como figuras intachables, pero debajo eran piezas movidas por codicia y racismo, temerosos de que la verdad, representada por la mujer apache, incendiara su poder fingido. En su recorrido, cruzó breves encuentros con rostros conocidos, algunos acompañados de miradas cómplices, otros reflejos de temor que revelaban una red compleja de apoyos débiles y conveniencias peligrosas. Primero un viejo tabernero que inclinó ligeramente la cabeza sin palabras. Luego una mujer joven cuyas manos temblaron entregándole una nota escrita con tinta corrida. No confíes en todos. El enemigo camina dentro de casa. Mientras el pistolero seguía indagando. A pocos metros, la mujer apache resistía en la húmeda celda que le habían asignado. Sus ojos eran faros que se negaban a apagarse. A pesar de la cadena palpable, su mente giraba, maquinando planes y esperando señales de salvación. Utilizaba la fragilidad aparente como escudo, estudiando el ritmo de los guardias, las sombras que se asomaban por la puerta y las palabras apenas murmuradas de otros prisioneros. No era solo su cuerpo lo que encadenaban, sino la historia y la voluntad de un pueblo silenciado. En esa soledad forzada, ejercitaba una fuerza interior que ni la injusticia más cruel había logrado mermar. La cárcel no podía aprisionar su alma, ni la llama de resistencia que llevaba en el pecho. Simultáneamente, en el corazón del pueblo, la red de quienes conspiraban para verla morir empezaba a fragmentarse. Sin embargo, la aparición de un traidor entre los pocos allegados del pistolero complicó la situación. Alguien que conocía los pasos, los susurros, los planes, y que empezó a deslizar la verdad a sus enemigos con silencios venenosos. El pistolero sintió la punzada sutil pero constante, una traición que venía desde dentro de su círculo. No podía arriesgarse a confiar sin prever cada movimiento cuidadosamente. Sus ojos endurecidos se posaban en cada sombra, cada gesto, buscando pistas que apuntaran al traidor. Mientras la madrugada avanzaba y el cielo empezaba a clarear, la presión sobre ambos se hacía insoportable. La ejecución estaba programada para las primeras luces del sol y el tiempo, enemigo implacable, acortaba el margen para maniobras. Cada tic del reloj parecía un golpe al corazón, cada silencio en las calles un presagio de la sentencia que se avecinaba.
El pistolero apretó con fuerza las manos y recordó la fragilidad de aquella mujer que había salvado. Sabía que su lucha no era solo por un rescate físico, sino por un símbolo, por dignidad y por justicia. En su interior, una combustión lenta quemaba el miedo y el cansancio, avivando una determinación que superaba cualquier obstáculo. Mientras tanto, en la celda, la mujer apache juraba mantener la calma y aguantar hasta la última oportunidad. Su mirada se posó en las grietas de la pared, imaginando un último amanecer diferente, uno en que el viento llevara su voz más allá del odio y la ignorancia. Entonces, como un susurro que antes había pasado desapercibido, la guardia que custodiaba la puerta titubeó y lanzaba miradas nerviosas a los rincones. Algo se movía en el aire, una señal que ambos entendían sin necesidad de palabras. El momento estaba cerca, y con él, el enfrentamiento final entre la justicia y la corrupción del pueblo. El pistolero, en las sombras del pueblo, se preparaba para hacer un movimiento decisivo. El traidor dentro de su grupo aseguraba que el enemigo sabía de sus planes, por eso debía ser aún más cauteloso. Su mirada se fijó un instante en el cielo que comenzaba a aclarar, con los colores de un amanecer cruel que se acercaba rápido, inexorable. Las calles despertaban lentamente, pero, para ellos, la verdadera oscuridad aún cargaba con todo el peligro que se avecinaba, marcada con la sombra del amanecer inminente. El pistolero surgió de las sombras como una figura implacable, sus dedos morenos firmes sobre la empuñadura de la pistola, mientras se movía con la precisión de un depredador. A su lado, la mujer apache, con el corazón latiendo a 1000, seguía cada paso, consciente del valor de aquella oportunidad que se deslizaba entre la noche y la justicia torcida. Sus cadenas todavía crispaban en las muñecas, pero el aire fresco del anochecer ya le sembraba un débil atisbo de libertad en el alma. Avanzaron con precaución, silenciosos espectros que escapaban de la multitud enfurecida y la autoridad cruel. El pistolero sostenía su revólver con una mano, mientras con la otra señalaba la ruta, una senda escondida entre edificios maltrechos y callejones oscuros, la única vía hacia la libertad y la esperanza. El eco de gritos lejanos alcanzaba sus oídos, fragmentos de rabia y orden mezclándose en un presagio terrible. De repente, el estallido de un disparo vibró en la noche. La turba había descubierto su huida, y la fuerza del orden salió a la caza, cargada con el odio de un pueblo que negaba cualquier justicia que no fuera la suya. El pistolero se giró, astuto, disparando hacia donde vio movimiento, pero no por despecho, sino por supervivencia. «Por aquí», susurró urgente, ayudando a la mujer apache a avanzar a través de una puerta desvencijada, que los condujo hacia callejones laberínticos. Mientras huían, una mezcla compleja de emociones los envolvía: miedo, rabia y un vínculo tan nuevo como frágil que se tejía entre la desconfianza y la necesidad mutua. La mujer apache, con los ojos encendidos por la adrenalina, rompió el silencio roto solo por sus pisadas apresuradas. «No será fácil», dijo con voz firme. «Ellos quieren más que mi vida. Desean destruir la historia que llevo conmigo». El pistolero asintió, con la mirada enturbiada por un pasado que se mezclaba con la urgencia del presente. «Es más que una persecución», murmuró. «Es una guerra contra algo que no entienden, contra aquello que puede cambiarlo todo». Justo entonces, súbitamente, emergieron figuras al otro lado de la calle. Hombres armados con cicatrices y codicia en sus ojos,
cazadores de recompensas que acechaban en silencio, sedientos por la cabeza que prometía una buena paga y la eliminación de un problema peligroso. Sus pasos resonaban bajos pero firmes en el suelo empedrado, iluminados por luces oscilantes que lanzaban sombras aún más amenazadoras. El pistolero apretó los dientes y arrastró a la mujer apache hacia una esquina, ocultándose tras un carro volcado. El pulso se aceleraba, como un tambor derramando polvo en la sien. «Son demasiados», advirtió en voz baja, «y no muestran piedad. Tendremos que ser más astutos que ellos». La mujer apache, mientras recuperaba el aliento, tocó el relicario escondido bajo su blusa, un misterio envuelto en cuero y secretos. «Ellos no buscan justicia», dijo con una mirada feroz. «Buscan acallar la verdad que represento. Por eso me sentenciaron. Por eso esta cacería, para que desaparezca todo lo que llevo dentro». El pistolero comprendió entonces que estaba enfrentándose no solo a hombres armados, sino a un sistema corrompido por miedo y avaricia, empeñado en silenciar voces que podían derribar muros de dolor y prejuicios. «No podemos simplemente correr. Estamos en terreno enemigo, y ellos conocen cada sombra como si fuera propia». Deslizaron sus pasos con cautela hacia el oeste, hasta alcanzar la entrada de un cañón desvencijado, un refugio rocoso donde la naturaleza ofrecía una tregua provisional. El viento frío y áspero deletreaba secretos antiguos entre grietas de piedra, mientras los perseguidores cerraban el cerco con la seguridad de la codicia. En ese pequeño santuario, el pistolero echó un vistazo al cielo oscurecido y luego al rostro pálido de la mujer apache, marcado por el cansancio y la determinación a partes iguales. «¿Qué llevas contigo de verdad?», preguntó bajo, genuinamente interesado. Ella inspiró profundamente, con el peso del mundo en su voz baja. «Este relicario es más que un amuleto. Es la herencia de mi pueblo, la memoria de nuestras luchas y dolores. No es un objeto cualquiera. Es un símbolo que amenaza a aquellos que quieren que nuestro pasado sea borrado para siempre». Una mirada de respeto y alerta cruzó entre ellos. El pistolero comprendió que cada paso hacia la libertad era también un paso hacia una batalla mucho más profunda, una lucha que trascendía la simple supervivencia. De repente, un crujido entre las piedras anunció la llegada de un viejo conocido, un soldado retirado con mirada curtida, cuya sombra se mezclaba entre las rocas. «He seguido su camino», dijo sin muchas palabras, «y el enemigo está más cerca y mejor armado de lo que esperábamos. No hay tiempo que perder». Los tres se agruparon en la penumbra, trazando sus movimientos con la precisión de quienes saben que el polvo que se levanta en la distancia es señal de la tormenta que está por caer. La mujer apretó el relicario contra su pecho, sintiendo el latido tembloroso de una esperanza que parecía indivisible del peligro que se aproximaba. El pistolero preparó su revólver con el silencio de un hombre que acepta su destino, mientras la aldea, al fondo, comenzaba a despertar entre sombras urgentes. El fuego que pronto arrasaría con todo empezaba a prenderse. Un incendio comenzó en el pueblo, generando caos y una posibilidad de escape, pero también un enfrentamiento inminente. Las lenguas de fuego comenzaron a devorar las primeras viviendas del pueblo, lanzando un resplandor anaranjado que iluminaba el cielo nocturno cubierto de ceniza. El aire se cargaba con el aroma a madera quemada, tierra reseca, y el crepitar de llamas que amenazaban con consumirlo todo. El pistolero y la mujer apache avanzaban con prisa, conscientes de que no solo escapaban de la ley, sino también del caótico incendio que convertía la aldea en un infierno ardiente. El desorden se extendía detrás de ellos,
con gritos desgarrados, golpes de puertas arrancadas y el fragor del fuego alimentado por el viento seco del desierto. Cada paso se volvía más crítico mientras atravesaban un terreno hostil y desconocido. La bruma espesa de humo los envolvía, creando sombras vacilantes que se mezclaban con la tensión creciente. No obstante, el peligro humano era igual de palpable. A lo lejos, el choque metálico de patas de caballos resonaba con crudeza, anunciando que la patrulla y los cazadores de recompensas no se detenían. Su cerco se estrechaba, acentuando la presión sobre el dúo, forzado a confiar el uno en el otro. El ritmo acelerado de sus corazones era el único latido constante entre el estrépito de la destrucción. A medida que escapaban, la férrea alianza que comenzaba a formarse ganaba matices más complejos. Miradas antes llenas de recelo empezaban a cargar un nuevo peso, una tensión no exenta de una cierta ternura naciente. Habían atravesado demasiado para permitirse el lujo del abandono mutuo, pero la amenaza era implacable. El pistolero, cubierto de polvo y sudor, escaneaba sin cesar el terreno, instintivamente buscando cualquier ventaja que les diera una oportunidad real. Se volvió hacia ella con voz áspera, pero con un dejo que ya no ocultaba del todo la preocupación. Estamos lejos de estar seguros, y ese incendio no es solo fuego. Es un preludio de la tormenta que está por llegar. La mujer apache asintió. El brillo oscuro de sus ojos reflejaba el temor contenido que la noche imponía. Sé que la horca quedó atrás solo por poco, pero no se aparta de nuestras sombras. No podremos correr de ella para siempre. El viento levantó una cortina de polvo, y por un instante el silencio fue un refugio efímero en medio del caos. Sin embargo, no pasó desapercibido para ninguno de los dos la figura que de repente bloqueó su paso, surgida casi como un espectro entre la penumbra y las llamas. Era alguien que el pistolero no esperaba volver a ver. El rostro curtido, los ojos cargados de viejas rencillas y cicatrices que hablaban de desencuentros pasados, estremecieron al hombre más que cualquier sombra en el desierto. Apareció con la certeza de un destino inexorable. «Pensé que nunca volvería a cruzarme contigo», dijo el adversario con voz grave, dejando que sus palabras cayeran como una sentencia. «Esta frontera es demasiado pequeña para nosotros dos y para lo que llevamos entre pecho y espalda». Los músculos del pistolero se tensaron, la pistola descansando en su mano con una familiaridad letal. Pero esta vez no era solo pelea por supervivencia. Era un duelo entre fantasmas personales que se reencuentran para saldar cuentas largamente pospuestas. «No tengo tiempo para tus viejas guerras», respondió con un tono firme, mirando a la mujer apache con un gesto de advertencia. «Pero no voy a dejar que bloquees nuestro camino hacia la libertad». La mujer apache dio un paso al frente, la fatiga mezclada con una determinación incansable. Su mirada cortó el aire como el filo de un cuchillo invisible. «No soy solo una fugitiva ni un símbolo a salvar. Soy la voz que despierta al desierto. Y si quieres detenernos, tendrás que enfrentarte a cosas que no entiendes». El enemigo sonrió sin emoción, un gesto frío que hizo temblar el polvo sobre sus botas gastadas. La confrontación era inevitable. Cada segundo marcaba la diferencia, y el fuego del pueblo detrás era una danza macabra que les recordaba que no había escape fácil. La figura del adversario bloqueaba el estrecho paso, su cuerpo preparado para cualquier orden que diera para atacar. Los ojos del pistolero se estrecharon en una fría concentración, la piel erizada por la tensión que solo la proximidad a la muerte podía provocar.
La mujer apache apretó con fuerza el relicario escondido bajo sus ropas, el símbolo de una historia prohibida y peligrosa. En ese instante, la frontera no era solo tierra de nadie ni un campo de batalla, sino el crisol del destino de dos seres que se aferraban a la posibilidad de quebrar un ciclo de violencia y silencio. El viento llevó un lamento lejano, y con él el rugido apagado de los perseguidores cada vez más cerca. La elección se imponía cruel e inevitable. Frente a ellos, el enemigo del pasado. Detrás, un fuego voraz que consumía todo a su paso. El pistolero alzó la mirada, su respiración pesada marcando el pulso del momento. El amanecer esperaba con ojos impasibles, sombrío y presente, mientras él preparaba su cuerpo y su alma para el enfrentamiento decisivo. La libertad pendía en la balanza, y, con ella, la vida que ambos, hasta hace poco, solo podían soñar. Un antiguo enemigo del pistolero, involucrado en la conspiración, apareció bloqueándoles el paso hacia la libertad. La tierra tembló bajo el choque brutal de aquel enfrentamiento inevitable. El pistolero, con cada músculo tensado, sostuvo la pistola firmemente, mientras su antiguo enemigo emergía entre el humo y las sombras, desafiante y con la dureza de quien carga siglos de rencores no resueltos. Sus miradas se cruzaron como chispas que amenazaban incendiar un polvo acumulado por años, un fuego antiguo que no había cedido, ni con el paso de heridas ni silencios. La mujer apache, rígida pero valiente junto a él, apretó con fuerza el relicario oculto bajo sus ropas. Su respiración era un susurro contenido. Una promesa indómica que se negaba a quebrarse frente al oponente que bloqueaba su camino hacia la larga ansiada libertad. En sus ojos ardía una mezcla profunda de miedo, coraje y una silenciosa condena que desafiaba no solo a aquel hombre, sino a toda la ley corrupta que buscaba acallarla. El sol comenzaba a elevar sus primeros rayos, tiñendo el horizonte con un rojo que parecía consonar con la violencia del instante. La tensión entre ellos era un hilo a punto de romperse. La frontera misma suspendida en la balanza entre pasado y futuro, entre muerte y esperanza. El pistolero sintió un peso ancestral aplastando su pecho. Este duelo no era solo la revancha de viejas cuentas, sino la última prueba de un hombre intentando soltar sus fantasmas. Un silencio pesado se instaló, roto solo por el crujido del viento que removía el polvo seco y el lejano lamento del incendio que comenzaba a devorar el pueblo atrás. Los perseguidores, alertados por el combate, se acercaban desde la oscuridad. Sus pasos apuraban el final inevitable de aquella noche. El fuego ominoso era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba, que el amanecer traía consigo no solo claridad, sino también la ejecución inminente. Entre las miradas llenas de advertencia y viejo odio, el enemigo avanzó un paso, su cuerpo preparado para cualquier agresión. No había espacio para palabras ni treguas. La mujer apache dio un paso adelante, dejando que su voz temblara, pero permaneciera firme, como una lanza lanzada al corazón de la oscuridad que los quería esclavizar. Soy más que una condenada, dijo, más que un símbolo roto. Soy la voz que resiste en medio de este olvido. El adversario esbozó una sonrisa amarga, fría como el metal de su arma, y sus palabras descendieron como una sentencia. No entiendes lo que arriesgas. Esta frontera no es lugar para sueños rotos ni luchas sin sentido. Pero el pistolero ya no escuchaba las amenazas. Su mirada estaba clavada en el relicario junto al pecho de la mujer apache, en ese símbolo silencioso
que mantenía viva una historia que muchos querían enterrar. El viento azotaba las rocas cercanas, y la arena se removía como testigo mudo de esa batalla. El enfrentamiento final comenzó con un movimiento casi instintivo. El pistolero desenfundó la pistola con una fluidez endurecida por años de lucha, mientras el enemigo sacaba su revólver con igual celeridad. El choque de acero despertó ecos que retumbaron en el cañón. Cada disparo era un fragmento de un pasado que ardía al ritmo de los disparos. La mujer apache, en ese instante, se deslizó bajo la sombra de una roca, el relicario firmemente apretado en sus manos. Sus ojos recorrían el horizonte, conscientes de que el destino pendía de esos momentos, que la libertad se encontraba en la delgada línea entre la vida y la muerte que definía a los hombres solitarios en la frontera. Un disparo cercano hizo que el pistolero se doblara. Una quemadura punzante en el costado le recordó la fragilidad de su carne frente a aquel enemigo implacable, pero el dolor solo avivó su determinación. Se rehizó con un gruñido y se lanzó hacia adelante, mirando fijamente a los ojos ya cansados de su rival, desafiando el destino que el amanecer comenzaba a anunciar. La mujer apache se incorporó, la respiración agitada y la piel erizada por la adrenalina. Sabiendo que ese instante podía ser el último, guardó con mayor celo el relicario, consciente de que si caía en manos equivocadas, todo lo que representaba se perdería para siempre. Miró hacia donde el pistolero luchaba desesperadamente, sabiendo que dependían el uno del otro para escapar de ese abismo mortal. Los ecos de pasos y voces comenzaron a sonar cerca, como una amenaza palpable que se cernía sobre ellos desde ambos lados. La confusión sembró su semilla, y el cañón se llenó de sombras que se movían con rapidez descontrolada. En medio del caos, la pareja se vio separada de forma abrupta, forzada a huir en diferentes direcciones, mientras los perseguidores apretaban el cerco con cruel eficiencia. El pistolero, con la herida ardiendo pero el espíritu inquebrantable, se lanzó hacia una quebrada cercana, mientras la mujer apache desaparecía entre las dunas, con el relicario y una determinación renovada. El destino los empujaba a tomar caminos divergentes, mientras la noche cedía paso a un amanecer teñido de incertidumbre y sangre. En ese instante, el horizonte se iluminó con los primeros rayos, y el eco lejano de voces hizo que ambos supieran que no había vuelta atrás. Se habían separado en medio de la confusión, con sus perseguidores al acecho, y solo la astucia y el valor podrían conservar la fragilidad de aquella esperanza que aún los mantenía vivos. La batalla llegaba a su punto más crítico, y el alba desvelaba una frontera teñida de promesas rotas y destinos por sellar. El pulso del amanecer tiñó el horizonte con tonos escarlata, un presagio cruel para quienes todavía luchaban en la frontera de la justicia y la injusticia. La mujer apache, con el relicario apretado contra el pecho, hizo acopio de cada fragmento de coraje que le quedaba. Sabía que los opresores no serían indulgentes con la verdad que ella llevaba en sus manos, pero también entendía que esa misma verdad era la única llave para quebrar las cadenas invisibles que la habían condenado. Los pasos resonaron más cerca, un coro de amenazas que se aproximaba con la inercia de una tormenta imparable. Sin embargo, ella no estaba sola. A pesar del dolor punzante en el costado, el pistolero se irguió con una mirada que no admitía rendición. «No dejaré que te arrebaten lo que mereces», gruñó, apoyándose en la roca para enfrentarse al destino que se cerraba ante ellos. Con el relicario en sus manos, la mujer apache desplegó el ingenio que había guardado como último recurso. Entre las sombras, comenzó a relatar a los opresores la auténtica historia,
desenmascarando la corrupción que se escondía tras los jueces y alguaciles corruptos. Su voz, temblorosa pero firme, rompía el silencio pesado de décadas. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud que los apresaba. Dilemas de conciencia despertaban en más de un corazón endurecido por años de prejuicio. En ese instante, la frontera pareció vacilar. La fuerza bruta comenzaba a ceder ante la evidencia que la mujer apache portaba con justicia. El pistolero, aprovechando la confusión naciente, avanzó a su lado, su pistola lista, pero la mirada fija en la mujer, que ya no era solo una fugitiva, sino la voz de un pueblo silenciado. Aquel momento era mucho más que un rescate, era la unión de dos mundos, dos códigos de honor enfrentando la tiranía. De repente, surge el antiguo enemigo del pistolero, pero esta vez la determinación era inquebrantable. Un duelo feroz se desató ante la luz del amanecer. Pólvoras crepitaban mientras los ecos reverberaban en las paredes del cañón. Herido, el pistolero sintió el ardor del disparo en su costado, pero ese dolor apenas menguó su espíritu. Con cada movimiento desafiaba el destino con voluntad férrea. La mujer apache permanecía a salvo tras una roca, guardando con fervor el relicario. Su aliento era la promesa de un legado que no podía morir. La batalla se convertía también en la lucha por mantener viva la memoria de su pueblo y la esperanza encontrada en su aliado inesperado. El enfrentamiento final los separó en medio del caos, cada uno arrancado hacia senderos distintos, pero aún unidos por un mismo propósito. El pistolero se refugió en una quebrada, la sangre tibia manchando su camisa, mientras la mujer apache desaparecía entre las dunas, su figura recortada contra el sol creciente. El alba fue testigo silencioso de su separación momentánea, pero también del fuego que ahora consumía ese pueblo que tanto había oprimido la verdad. Las sombras de sus perseguidores se extendían, pero el horizonte prometía algo más que muerte, una renovación inminente. Poco después, ambos se reencontraron, con la evidencia inconmovible de la injusticia y la corrupción expuesta a la luz. Sus voces y acciones comenzaron a transformar la percepción de quienes hasta entonces mantenían cerrado el puño del poder con racismo y miedo. Los jueces y alguaciles fueron desenmascarados, y la mujer apache pudo por fin oír el eco de la libertad en la frontera que la había tratado con desprecio. La alianza con el pistolero, forjada en el crisol de la adversidad, se convirtió en un símbolo vivo de resistencia y humanidad. Ante la caída del enemigo, el antiguo adversario, vencido y respetuoso, cedió el paso a un tiempo donde los códigos de honor podían hallar un equilibrio frágil, pero posible. La frontera ya no era solo tierra de división, se abría como un espacio donde la esperanza y el valor podían reconstruir puentes. El pueblo comenzaba a respirar con un nuevo aire, aunque cargado con las cicatrices del pasado. En ese escenario devastado, la mujer apache y el pistolero encontraron un instante de paz, un respiro que no prometía olvido, sino memoria y verdad. El relicario, símbolo de toda una historia, descansaba ahora no solo como un objeto, sino como un faro que alumbraba el camino hacia adelante. En sus miradas, la historia pasada se reconciliaba con la promesa del futuro. Al caer la tarde, cuando el sol poniente pintaba con dorado las sombras largas, los dos sabían que la lucha había cambiado. No solo la suya, sino la de todos aquellos olvidados por la historia oficial. Que la frontera había sido testigo del coraje, la lealtad y la fuerza para desafiar un destino impuesto. El pistolero y la mujer apache
aunque marcados por sus heridas y pérdidas, sentían el latido de un nuevo comienzo. Las heridas ancestrales, aunque nunca del todo borradas, comenzaban a sanar con cada paso hacia adelante. Su unión silenciosa era un pacto más fuerte que cualquiera forjado con armas, un compromiso con la justicia, la verdad y la esperanza en un territorio que, a pesar de su ruda naturaleza, guardaba espacio para el coraje de dos almas dispuestas a cambiar su destino. El último eco del amanecer se desvaneció en el viento caliente del desierto, llevándose consigo las sombras de la injusticia y sembrando la semilla de un futuro donde, quizás, la frontera ya no sería sinónimo de dolor, sino de renacimiento. Y así, con la justicia restaurada y la libertad ganada, cerró el capítulo final de esta historia, dejando en nuestro recuerdo la huella indeleble de la fuerza que nace cuando el coraje y la lealtad se niegan a morir en la frontera del viejo oeste.